Hola, hoy hablaremos sobre el impacto silencioso, pero a la vez devastador, de todas esas enfermedades que trajeron los europeos durante la conquista de América. Con la llegada de Cristóbal Colón y durante todo el siglo XVI, los europeos cruzaron el Atlántico trayendo nuevas especies de animales, nuevas costumbres, pero también enfermedades. Para los pueblos indígenas, esas enfermedades eran completamente nuevas, nunca habían estado en contacto con el sarampión, la gripe, el tifus o incluso la viruela, y por eso su sistema inmunológico no estaba preparado para combatir esas enfermedades. Lo más sorprendente es que estas enfermedades no necesitaban de un ejército para expandirse, ya que viajaban a través del comercio, de las rutas de intercambio y del contacto humano. Y es que incluso las enfermedades llegaban a las comunidades antes que los propios conquistadores. Las consecuencias fueron devastadoras, y es que en pocas décadas algunas regiones perdieron hasta la mitad de su población y algunas sociedades quedaron completamente debilitadas, lo que por ende, y pues no sorprende, facilitó bastante la conquista europea. En este sentido, las enfermedades fueron como un arma invisible, algo así como una fuerza que transformó la historia del continente de una manera silenciosa pero irreversible. Ahora veremos más de cerca cómo este fenómeno afectó la vida de las poblaciones nativas. En este sentido, las enfermedades fueron como un arma invisible, algo así como una fuerza que transformó la historia del continente de una manera silenciosa pero irreversible. Ahora veremos más de cerca cómo este fenómeno afectó la vida de las poblaciones nativas. Ahora vamos a hablar de los fuertes impactos que tuvieron estas epidemias en los pueblos indígenas. Este efecto fue devastador, principalmente en la parte demográfica, ya que las poblaciones llegaron a reducir desde 50 hasta el 90%, básicamente diciendo así que hay comunidades enteras de los indígenas que desaparecieron. Pero las consecuencias no fueron solamente en cuestión de salud y en baja de personas, también se vio afectada la parte social y cultural de estas comunidades, principalmente porque las familias comenzaron a destruirse y así llevándose a los líderes principales de estas comunidades, lo cual afectó muchísimo en los conocimientos, costumbres y cultura que entregaban al pueblo indígena. Los líderes indígenas eran fundamentales para mantener la identidad de su pueblo. Cuando esto pasó, el miedo y la desesperación llegó a los pueblos indígenas al desconocer del origen de las enfermedades que en ese momento los estaban abrumando. Un ejemplo muy claro es el del Imperio Azteca. La epidemia de viruela llegó al Imperio Azteca en el momento en el que estaban en medio de la resistencia contra los conquistadores. Todo esto debilitó a la comunidad, lo cual facilitó así la caída de este imperio. Todo esto nos demuestra que estas enfermedades o estas epidemias no solamente afectaron la parte de la salud, sino que también hicieron una transformación social y cultural. Para concluir, todas estas epidemias y enfermedades no solamente debilitaron y afectaron a las comunidades y pueblos indígenas, sino que también ayudaron y facilitaron a los españoles para la conquista de América, así llegando a conseguir su dominio. Las epidemias también jugaron un papel muy importante en el resultado de la conquista, ya que a medida de que las enfermedades avanzaban, las poblaciones indígenas se veían cada vez más afectadas y deterioradas, tanto físicamente como socialmente. Muchos habían muerto, otros estaban enfermos y no había suficientes personas para defender su territorio ni para mantener su organización. Esto hizo que los europeos encontraran menos resistencia, lo que hizo que estos se pudieran expandir de una forma más rápida. Bueno, y aunque esto no fue siempre planeado por los conquistadores, sí aprovecharon la situación para poder consolidar su dominio, ya que al ver que los pueblos se encontraban en una situación vulnerable y afectados por muchas de estas epidemias, les resultaba mucho más sencillo imponer su control político, económico y religioso. Este hecho lo que nos demuestra es que la conquista no solamente fue una conquista con armas, sino que también se puede llegar a considerar como una conquista biológica y cultural. Las epidemias marcaron profundamente el destino de América y cambiaron por completo el destino de sus pueblos. Esto no solo se trató como una crisis de salud, sino que fue un evento que transformó la organización social, política y cultural de todo un continente.
Muchas vidas se perdieron en muy poco tiempo, lo que hizo que muchas de esas comunidades quedaran sin líderes. También estas poblaciones se quedaron sin la fuerza para defenderse, asimismo como sin la población para poder transmitir sus creencias, sus conocimientos, su cultura como tal a las generaciones siguientes. Entender y poder estudiar la historia también nos permite poder analizar el tema de la conquista como desde diferentes perspectivas, ya que no podemos basarnos únicamente en el concepto de que fue una guerra entre europeos e indígenas de solamente armas y ejércitos. Y también que hablar sobre las epidemias no es solamente recordar una tragedia o momentos catastróficos, sino que esto es muy importante tener en cuenta para entender cómo fue la formación de nuestra historia, quiénes éramos, quiénes somos ahora como sociedad.